Buenas tardes. En el siguiente video hablaremos sobre puntos importantes sobre la histamina. Los integrantes del equipo son Aldama Peña Lisbeth, Díaz Reyes Lisbeth, Galicia García Iván, García Cuatro Jesús Miguel, López Ayuso Dulce Fernanda, Mares Castillo José Luis, Méndez Portillo Jocelyn Citlali, Ortega Sayas Lucero, Ramiro Samitis Jocelyn y Ríos Gómez Noé. Hola, hoy hablaremos sobre la historia de la histamina. La histamina fue aislada por primera vez por los científicos Henry Dale y George Barger a partir del hongo Claviceps purpurea. En 1911, Dale demostró que la histamina tenía efectos biológicos potentes, lo que despertó interés científico en esta nueva mina. En la década de 1920 se confirmó que la histamina no solo existía en hongos, sino que también era una sustancia natural del cuerpo humano. Para 1937 se sintetizaron los primeros compuestos que bloqueaban los efectos de la histamina, marcando el inicio de los antihistamínicos. Para finales del siglo XX, la histamina quedó establecida como una de las aminas biogénicas más importantes descubiertas en biomedicina. ¿Cuál es el origen de la histamina? La histamina es una amina biogénica, endógena, que se forma en el organismo a partir del aminoácido histidina. Se origina por la descarboxilación de la histidina. La reacción es catalizada por la enzima histidina descarboxilasa. Esta enzima requiere vitamina B6-fosfato de piridoxal como cofactor, la cual la podemos obtener de la dieta o de algunos suplementos. En la dieta lo podemos obtener de carnes, pescados, leguminosas, frutos secos, plátano, papa, aguacate. Desde el punto de vista químico, la histamina es una amina biogénica. Pertenece al grupo de las monoaminas. Es una molécula pequeña polar y con carga positiva, altamente hidrosoluble. Su estructura contiene un anillo de imidazol y tiene una cadena lateral de etilamina. Esta estructura le permite unirse a los receptores H1, H2, H3 y H4. La síntesis de la histamina ocurre en una sola reacción enzimática. La histidina es convertida en histamina por acción de la enzima histidina descarboxilasa, la cual requiere vitamina B6 como cofactor. Una vez sintetizada la histamina, se almacena en los gránulos intracelulares y se liberan respuestas a estímulos como reacciones alérgicas o daño tisular. En conclusión, la histamina es una molécula de origen endógeno, químicamente sencilla, pero el cual tiene un papel fundamental en procesos fisiológicos como la inflamación, la alergia y la secreción gástrica. La histamina es un mediador químico fundamental en las reacciones alérgicas y en las respuestas inflamatorias. Su principal sitio de almacenamiento en el organismo son los mastocitos, donde se encuentra guardada en gránulos y se libera cuando hay un estímulo como un alergeno o una lesión. En menor cantidad, la histamina también se almacena en basófilos circulantes. Por otro lado, los eosinófilos no almacenan tanta histamina, pero sí cumplen un papel clave en este proceso, ya que regulan la respuesta alérgica. Estas células liberan enzimas como la histaminasa, que degradan la histamina y ayudan a disminuir sus efectos, evitando una reacción exagerada. En conjunto, mastocitos, basófilos y eosinófilos participan de manera coordinada en las reacciones alérgicas, cada uno con una función específica. El receptor de histamina desempeña un papel importante en la respuesta alérgica y se distribuye ampliamente por todo el sistema nervioso periférico, en particular en el músculo liso, donde su activación provoca vasoconstricción. La activación del receptor H1 también provoca vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, estimulación de los nervios sensoriales de las vías respiratorias y broncoconstricción. Además, la activación de este receptor promueve la quimiotaxis de los eosinófilos, lo que puede provocar congestión nasal, estornudos y rinorrea. Una vez activado en la corteza cerebral, el receptor H1 puede inhibir los canales de potasio en las membranas neuronales, despolarizando las neuronas y aumentando la excitación neuronal. El receptor H2 se encuentra en las células parietales del estómago, el corazón y en menor medida en las células inmunitarias y en el músculo liso vascular. Su activación estimula la vasodilatación y la liberación de los ácidos gástricos necesarios para la digestión. Las respuestas físicas al receptor H2 incluyen la disminución de la quimiotaxis y la activación de neutrófilos y basófilos, la estimulación de los linfocitos T, supresores, la proliferación de linfocitos y la actividad de las células asesinas naturales. La activación combinada de los receptores H1 y H2 contribuyen a la rinorrea y la inflamación de las vías respiratorias nasales. La histamina no solo actúa en las alergias o en el estómago, existen dos receptores más descubiertos recientemente que funcionan como reguladores finos del sistema nervioso y del sistema inmune.
los receptores H3 y H4. Ambos están acoplados a proteínas G1, lo que significa que su función principal es inhibitoria. Receptores histamínérgicos H3. Son autorreceptores y heterorreceptores. Actúan como freno para la liberación de neurotransmisores en el sistema nervioso central. Se encuentran principalmente en cerebro, específicamente en ganglios basales, hipocampo, corteza cerebral y terminales nerviosas periféricas. Su función fisiológica es control de feedback. Cuando la histamina se une al H3, le dice a la neurona que deje de liberar más histamina. También regula a otros neurotransmisores, como el heterorreceptor, inhibe la liberación de dopamina, acetilcolina, serotonina y noradrenalina. También ayuda en procesos cognitivos, influye en el sueño-vigilia, promoviendo el estado de alerta, la memoria y el aprendizaje. El receptor de histamina H4 está involucrado directamente en la quimiotaxis y la inflamación crónica. Es el primo hermano del H3 por su estructura, pero con funciones muy distintas. Se localiza principalmente en células del sistema inmunitario y médula ósea, como eosinófilos y mastocitos, células T, células dendríticas y en articulaciones sinoviales. Su función, pues, es quimiotaxis, dirige el movimiento de las células inmunes hacia el lugar de la inflamación. También produce citoquinas, modula la respuesta inflamatoria y tiene sensibilización al dolor. Se cree que juega un papel muy importante en el prurito crónico y dolor neuropático. Se está estudiando antagonistas de H4 para tratar enfermedades autoinmunes e inflamatorias, como asma, artritis reumatoide y dermatitis atópica. La histamina es un mediador químico con múltiples funciones fisiológicas que actúa en distintos sistemas del organismo a través de receptores específicos. Sus efectos dependen del sitio de liberación y del tipo de receptor activado. La histamina también tiene una función vascular, la cual se encarga de producir vasodilatación, principalmente a nivel de la microcirculación. Aumenta la permeabilidad capilar y permite la salida del plasma y proteínas al tejido intersticial. Como resultado fisiológico de esto tenemos eritemas, edemas y disminución de la presión arterial local. El principal receptor es el H1. Función en la respuesta inflamatoria e inmunitaria. Actúa como mediador temprano de la inflamación y facilita la llegada de neutrófilos, eosinófilos y linfocitos. También participa en la quimiotaxis de células inmunes. Regula la activación de mastocitos y basófilos y los principales receptores involucrados van a ser el H1 y el H4. Función del músculo liso. La histamina tiene una función en el sistema respiratorio, la cual produce broncoconstricción e incrementa la resistencia de la vía aérea. Otros músculos lisos, como el músculo liso intestinal, generan una contracción. Su importancia fisiológica es proteger frente a agentes externos, pero puede ser patológica si hablamos del sistema respiratorio, ya que produce asma. El receptor principal es el H1. Función vascular. La histamina produce vasodilatación, principalmente a nivel de la microcirculación, aumenta la permeabilidad capilar y permite la salida del plasma y proteínas al tejido intersticial. Como resultado de esto, tenemos que generamos eritemas, edemas y disminución de la presión arterial local. El receptor principal de la función vascular es el H1. La histamina también tiene una función en la respuesta inflamatoria e inmunitaria. Actúa como mediador temprano de la inflamación y facilita la llegada de neutrófilos, eosinófilos, linfocitos, así como también participa en la quimiotaxis de células inmunes. Regula la activación de mastocitos y basófilos y los principales receptores involucrados son H1 y H4. La histamina también tiene una función principal en el músculo liso. Si hablamos del sistema respiratorio, tenemos que produce broncoconstricción, la cual incrementa la resistencia de la vía aérea. Otros músculos lisos, como el músculo liso intestinal, se va a contraer. La importancia fisiológica de esto es que se encarga de proteger frente a agentes externos, pero si hablamos del sistema respiratorio, va a causar una patología llamada asma. El receptor principal es el H1. Función gástrica. También va a estimular la secreción de ácido clorhídrico en el estómago. Actúa sobre las células parietales y potencia el efecto de la gastrina y la acetilcolina. El receptor principal de esta función gástrica es el H2. Dentro de las funciones neurológicas de la histamina, esta funciona como neurotransmisor en el sistema nervioso central, regulando el estado de vigilia, la atención, el ciclo sueño-vigilia, además de modular la liberación de otros neurotransmisores. Aquí, el receptor principal es el H3. Otra de las funciones de la histamina es la sensorial.
estimula terminaciones nerviosas sensitivas al producir prurito, dolor, además de participar en la sensación de picazón, característica de las reacciones alérgicas. En esta, su receptor principal es el H1. Por último, tenemos la función cardiovascular. La histamina puede aumentar la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Produce disminución de la resistencia vascular periférica. Los receptores aquí involucrados son el H1 y H2. En conjunto, la histamina cumple funciones fisiológicas esenciales en la inflamación, la digestión, la neurotransmisión y la regulación vascular, actuando como un mediador clave de la respuesta rápida en el organismo. La histamina va a actuar principalmente en los siguientes sistemas del organismo. El primero va a ser el sistema inmunitario y este va a actuar como un mediador central de las reacciones alérgicas e inflamatorias. Va a presentar una vasodilatación, una contracción de la musculatura lisa bronquial, el prurito que se da en la piel y la atracción de células inmunitarias hacia el sitio de inflamación. El siguiente lugar va a ser el sistema nervioso central, en el cual el papel principal va a ser que es un neurotransmisor y un modulador neuronal. Este va a regular el ciclo de sueño-vigilia y promoviendo el estado de alerta. Y también va a regular el apetito, la temperatura, la memoria y la liberación de algunas hormonas. En el sistema gastrointestinal va a estimular la secreción ácido-gástrica, estimulando pues una secreción del ácido clorhídrico. En el sistema cardiovascular va a regular el tono vascular y la presión arterial, va a permitir que se dé la vasodilatación, va a aumentar a la frecuencia cardíaca y en dosis muy altas se puede dar hipotensión, taquicardia, enrojecimiento y dolores de cabeza. En el sistema respiratorio va a provocar síntomas característicos de alergia respiratoria. Aquí va a propiciar una vasoconstricción y un aumento de la secreción de moco en las vías respiratorias. Por último, también la encontraremos en la piel, donde su principal papel será mediar las reacciones cutáneas alérgicas con la causa de la triple respuesta de Lewy. Va a provocar a veces prurito y urticaria o dermatitis atópica. La histamina es uno de los protagonistas de la alergia. No solo se libera, también explica la mayoría de los síntomas que vemos en minutos. Tenemos a la fase inmediata, cuando un alergeno activa a los mastocitos y a los basófilos y estos liberarán histamina preformada. Y ahí empieza la fase: prurito, estornudo, rinorrea, urticaria, broncoconstricción y vasodilatación. En asma alérgico esto ocurre en menos de 30 minutos. Pero también tenemos la fase tardía, donde ya no solo es histamina. Horas después pueden venir otros síntomas, donde entran también los eosinófilos, mediadores lipídicos y citocinas. Tenemos rinitis o asma persistente. Los síntomas ya no son tratados solo con antihistamínicos. La implicación clínica de la histamina. Lo clínico es claro. La histamina es igual a prurito, estornudo, rinorrea y conjuntivitis. Por eso, los antihistamínicos H1 de segunda generación son el tratamiento de primera línea en rinitis y urticaria. Pero tenemos límites terapéuticos, porque no todo es histamina. En anafilaxia, los antihistamínicos ayudan en la piel, pero no sustituyen adrenalina. Y en urticaria crónica o prurito persistente hay vías no histaminérgicas que explican por qué algunos pacientes no responden del todo. En resumen, la histamina conecta el estímulo alérgico con los síntomas inmediatos y orienta al manejo. Nos ayuda a diagnosticar, nos ayuda a tratar, pero también nos recuerda que la alergia no es solo un mediador. Voy a explicar por qué la histamina es clave en la inflamación. Cuando ocurre una lesión tisular o entran bacterias, se activan sistemas de defensa como el complemento. De ahí salen señales como C3A y C5A, que llegan a una célula fundamental, el mastocito. En cuanto el mastocito se activa, libera uno de los mediadores más rápidos del cuerpo, histamina. Yo pienso que en la histamina como el botón de inicio,
de inflamación porque actúa en segundos a minutos. Su primer gran efecto es sobre los vasos, causa vasodilatación. ¿Qué significa eso? Que llega más sangre a la zona, por eso aparecen dos signos clásicos, rubor y calor. Pero la histamina no se queda ahí, su segundo efecto es todavía más importante. Para el aspecto visible, aumenta la permeabilidad vascular, especialmente en las vénulas postcapilares. Eh, el endotelio se vuelve más abierto y deja salir líquido y proteínas hacia el tejido. Resultado, edema, es decir, tumor. Por eso, cuando la histamina domina, es típico ver una zona hinchada, roja y caliente, como en urticaria o en reacciones alérgicas. Luego, con ese cambio vascular, entiendo que la histamina facilita el reclutamiento de leucocitos. En la sangre hay neutrófilos, monocitos y linfocitos, pero para que salga del vaso necesitan que el endotelio esté activado y que existan moléculas de adhesión. En la imagen aparecen ejemplos como P-selectina, ICAM-1 y BCAM-1. Yo lo interpreto así. La histamina ayuda a preparar el terreno para que los leucocitos rueden, se adhieran, perdón, y atraviesan el vaso. Después, las quimiosinas e interleucinas como interleucinas 8 guían la quimiotaxis hacia la zona lesionada. Algo clave, la histamina inicia, pero no sostiene todo.